Buenas tardes a todos, bienvenidos a las sextas jornadas transversales de televisión digital. Desde 2011, las jornadas transversales de televisión digital conforman un espacio de problematización, reflexión y debate sobre el desarrollo de la televisión digital, especialmente en relación a las transformaciones implicadas en diferentes prácticas y escenarios sociales, políticos y culturales, es decir, en la producción de contenidos, la presencia y relación con las industrias culturales, las políticas públicas y el desarrollo y aplicación de tecnologías digitales. A lo largo de estos 6 años, las jornadas contaron con más de 40 panelistas invitados, referentes del sector público, de la industria audiovisual, como así también académicos e investigadores del campo de la comunicación. A continuación, damos inicio a estas jornadas con las palabras de apertura de la magíster Alejandra Pía Nicolosi, directora del Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la Televisión Digital de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, buenas tardes a todos. Simplemente darles la bienvenida a estas jornadas. Quisiera inicialmente agradecer a Alfredo Alfonso, que me confió la dirección del programa, que es ante todo un espacio de trabajo colectivo, entre que las actividades que hacemos están en estas jornadas. Es un espacio que venimos militando desde el 2010 a la luz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que lo pensamos como un lugar de encuentros con investigadores, docentes, estudiantes, que de jornada a jornada nos han acompañado siempre con mucho entusiasmo para pensar los escenarios comunicacionales. Desde 2010, me acuerdo, Leo Marina, que tengo aquí enfrente, cuando pensamos en la organización de estas sextas jornadas, decíamos, uno siempre hace perspectiva en múltiplo de 5, a los 5 años, a los 10 años, a los 15. Y el contexto nos pone en revisar en estas sextas, ¿no? Desde el 2010 y a la luz de la ley, las jornadas acompañaron todos los debates urgentes, coyunturales. Hablamos del fortalecimiento de los medios públicos, hablamos de las políticas de fomento a la producción de contenidos con una visión federal, hablamos del software libre para los playouts en televisión digital, discutimos la norma Shinga, o sea, todos aquellos debates que tuvieron que ver con la democratización de la comunicación. Este espacio siempre estuvo presente para discutirlo, para reflexionar. Y hoy el escenario es otro. En menos de un año, con las políticas neoliberales y el giro económico, cultural, político, nos encontramos con una ley obturada de facto, con un escenario completamente regresivo para quienes entendemos a la comunicación como derecho. Entonces, estas jornadas nos ponen en otro lugar y la propuesta es comprender este nuevo escenario que se está transformando, donde hay nuevos actores que se disputan el espectro, donde hay una ley que se habla de ley de comunicaciones convergentes, muy ambiguas, con muchas brechas, que hay que volver a defender, a problematizar. Entonces este año la propuesta es un poco comprender ese nuevo panorama, tener argumentos, claridad en el nuevo escenario, quiénes son estos actores que se disputan el espectro, hacia dónde nos encaminamos, hacia dónde va la televisión digital, qué pérdidas, qué brechas hay para poder defenderla. Y un poco la primera mesa con los especialistas invitados tiene que ver con eso. Y una segunda mesa pensada, y esto es algo que pensamos en los últimos años, de plantear una primera mesa relacionada a políticas públicas y contenidos y una segunda mesa en tecnologías, de pensar cómo se produce, cómo se consume hoy televisión a partir de las nuevas tecnologías y cómo se pone un poco en crisis el concepto de televisión, ¿no? en términos de nuevos consumos y nuevos modos de producción. Entonces, bueno, un poco la propuesta es esa, celebramos que nos podamos encontrar, que el entusiasmo siga por hablar de estos temas y siempre con el horizonte de defender y seguir construyendo una comunicación democrática. Y como dice Gramsci, que es una frase que a mí me gusta mucho, que el entusiasmo y la voluntad se sobreponga al pesimismo y al desaliento de la razón. Así que bueno, esperemos que este espacio que venimos construyendo hace 6 años, vaya hacia ese camino. Así que muchas gracias a todos por venir y acompañarnos.
Los dejo con los que saben. Bueno, muy buenos días. Como siempre decimos, esta es una universidad abierta permanentemente, que a la hora de discutir y construir conocimiento no solo lo hacemos de manera autorreferencial, y en consecuencia siempre nos interesa invitar a debatir, a construir a todos los especialistas que puedan tener una mirada en la construcción de ese conocimiento puntual, digamos, ¿no? En consecuencia, para esta mesa, le adelanté a Fátima. No. En este primer panel, que va a tratar del espectro en disputa, peligra la televisión digital abierta, que es coordinado por el profesor Daniel González, vamos a contar con la presencia de Luis Eduardo Valle, que es ingeniero, consultor y docente en tecnología y regulación de telecomunicaciones y medios electrónicos. Es vicepresidente segundo de Fundic, Fundación para el Desarrollo de las TICs. Es director del curso anual de actualización en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones y del posgrado en Televisión Digital y Nuevas Plataformas en la Universidad Nacional de La Matanza. También formará parte de este panel Fernando Krakowiak, es periodista especializado en televisión digital en Página 12, es docente investigador en la Universidad de Buenos Aires. Entre sus publicaciones se destacan los libros Economía Política de la Televisión, en colaboración con Guillermo Mastrini, y la implementación de la televisión digital terrestre y su impacto en la industria cultural argentina. Participó como expositor en numerosas jornadas dedicadas a las políticas de la comunicación y la economía de las industrias culturales. Por problemas de salud, Milciades Peña, que iba a estar presente, director de Televisión Urbana, no va a poder estar en este panel, pero dejo un saludo cordial para todos los presentes. De esta manera iniciamos el primer panel. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Fátima. Lo hizo mucho mejor que yo, así que yo solamente quisiera dejar algunos disparadores para poder pensar en qué escenario hoy discutimos la televisión digital. Como ustedes saben, en el 2019, a la vuelta de esta esquina, se cumple el proceso iniciado hace ya 8 años, que tiene como objetivo lo que algunos llaman el apagón analógico y otros el encendido digital, pero de lo que se trata es de este proceso de transición que es por un lado tecnológico, pero que por otro lado también es social, cultural, económico, etcétera, que naturalmente se puso en marcha en un contexto de país, con un paradigma, como solemos decir, el proceso de transición hacia la televisión digital es el hermano mayor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tal vez para nosotros la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es tal vez mucho más grande, pero la transición tecnológica hacia la digitalización nació antes, por eso decimos que es el hermano mayor. Y, digamos, naturalmente bajo el paradigma de considerar a la comunicación como un derecho humano inalienable, digamos, ¿no? Y en ese contexto, cuando uno piensa este concepto del derecho humano, la televisión digital fue puesta en primer plano como una de los garantes de cumplimiento y de accesibilidad a ese derecho, considerando 2 o 3 razones fundamentales. La primera es su condición de gratuidad. La segunda es el nivel de cobertura a nivel nacional que llegó a tener ese proceso de implementación, de la mano de otro conjunto de políticas públicas que tuvieron como objetivo garantizar la accesibilidad a la televisión digital. Bueno, un montón de políticas que incluso hemos repasado muchas veces en estas jornadas de televisión digital. Bueno, y entre otras cosas también mencionar alguna más, son muchas, pero mencionar alguna más, que desde la perspectiva tecnológica, el hecho de que Argentina, junto con la mayoría de los países de América Latina, optaran por la norma ISDBT, la norma japonesa brasileña, digamos, tenía aquel sentido de la multiplexación, porque lo que generaba la multiplexación era en la administración del espectro radioeléctrico un nivel de particionamiento que daba garantías a un contexto de problemáticas que el campo de la comunicación
tiene históricamente, y sobre todo a partir del advenimiento democrático, que es la necesidad de incluir a un montón de actores de la comunicación que siempre fueron excluidos por distintas razones, digamos, ¿no? Como siempre decimos, excluidos las radios a las que se las denominaba truchas, excluidas legalmente, o las radios o las televisoras de baja potencia, excluidas legalmente, excluidas económicamente, excluidos desde muchas perspectivas, digamos, ¿no? Entonces la multiplexación generaba ese imaginario de que en ese contexto se iban a poder definir esas políticas, digamos, ¿no? Sin embargo, como todos sabemos, a partir de que asume el nuevo gobierno, solo bastaron días para que aquella ley altamente debatida, democrática, fuese reemplazada en la mayoría, en muchos de sus conceptos fundamentales por un decreto de necesidad de urgencia, digamos, que recortaba muchas de esas garantías, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, se pueden mencionar muchas de esas cosas, pero, por ejemplo, el hecho de que el sistema de cable deje de ser considerado un sistema audiovisual para ser considerado un sistema dentro de servicios de telecomunicaciones, genera esta situación de que, sobre todo el principal grupo monopólico, que tiene una gran concentración, prescindiera de la acumulación de sistemas de cable como medios, y otro montón de políticas. Solo las voy a enumerar, digamos, ¿no? Por un lado, la salida de Telesur. Como ustedes saben, un día el ministro de Contenidos, de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunció la retirada de Argentina de este sistema de televisión con perspectiva latinoamericana, que lo que planteaba era la agenda de los temas de América Latina, y en una entrevista dijo que la televisión digital tenía solamente 2 cadenas internacionales, que eran Telesur y RT. Y entonces dijo, es un símbolo de los tiempos en que vivimos. Solo en la televisión digital 2 canales internacionales, Telesur y RT. Esto muestra una visión sesgada y ahora nos vamos a abrir al mundo de verdad y sin esa visión sesgada, digamos, ¿no? Hasta aquí esta definición dada por el ministro. Que debe ser leída, por supuesto, digamos, ¿no? Hasta ahora todavía, desde una perspectiva de definición pública, de política pública, no sabemos qué cosa sería una visión no sesgada, pero sí puede ser leída desde otro conjunto de políticas periféricas. Por un lado, que en la llegada del presidente Barack Obama a Argentina, en su delegación vino el presidente del grupo Turner, y con el objetivo de, bueno, lo que sabemos, al parecer una avanzada negociación por la compra de Telefe y los intereses del grupo por la explotación del fútbol para todos, es decir, con la necesidad de llevar adelante negocios en Argentina, sin dar garantía a los derechos de accesibilidad, y también la presencia en una reunión que no fue difundida, pero que, si mal no recuerdo, el propio Fernando difundió en un artículo en Página 12, de Carlos Slim, con el interés de controlar una parte de la red de fibra óptica en Argentina, y entre otras cosas lo que se dijo es que, si bien hay muchos inversores privados interesados en invertir en Argentina, es considerada la televisión digital como una mochila de plomo por el conjunto de obligaciones que ello genera, digamos, ¿no? Por otro lado, lo que se denomina el fútbol para algunos, ya sabemos que el presidente mismo ha dicho que se termina el fútbol para todo, digamos, ¿no? Inclusive no hizo falta que el presidente anunciara el fin del contrato, sino que ya los partidos dejaron de transmitirse por aquellos canales que daban garantías de cobertura nacional, como por ejemplo la creación del propio canal DeporTV por televisión digital abierta, y empezaron a transmitirse en algunos casos por señales que solo tienen cobertura metropolitana, como en el caso de Canal 13 o Telefe, digamos, ¿no? Bueno, el conocido desmembramiento de muchas de las políticas de ARSAT, frenado de algunos de sus proyectos principales de
bueno, de realización, ARSAT 3, etcétera, y también lo que se denominan, bueno, muchos despidos que se vivieron tanto en el sistema público, en la red de sistema público de televisión, como también muchos en el sector privado, digamos, ¿no? Y por último, una política que si bien es difícil de considerar, una política oficial, digamos, se vivieron o se siguen viviendo hasta el día de hoy, algo que sistemáticamente sufren quienes tienen como único medio el sistema de televisión digital, que es un conjunto de interferencias sobre el visionado de la televisión, digamos, ¿no? Técnicamente, algunos podrían decir que de eso se trata de una baja en la potencia de transmisión, tal vez Luis, que es ingeniero, lo puede explicar mejor que yo, pero lo que sí es cierto es que en el conjunto de audiencias públicas que hizo la Defensoría del Público se recibieron muchas denuncias de problemas para percibir el sistema de televisión digital, digamos, ¿no? Y sobre todo eso se daba en algunos contenidos puntuales como los partidos de la selección nacional o el partido de River y Boca, etcétera, ¿no? Es decir, obligando al espectador a utilizar solo un sistema privado en un país como el nuestro, que tiene un altísimo nivel de penetración de la televisión paga. Bueno, y una última cosa también, no quiero ser más largo, la fuerte problema que hay con las licencias, ¿no? De modo que hoy justamente habíamos invitado a Milciades Peña por esa razón, porque entre ellos está congelado el sistema de oficialización de las licencias, sobre todo al sector sin fines de lucro, entre los que están Barricada TV, Urbana TV, Pares, y el caso puntual de Barricada TV, que la señal que ganó por concurso el año pasado la está ocupando actualmente el grupo Clarín, digamos, ¿no? O Canal 13, mejor dicho. Bueno, también leído en el contexto del no pago de los fondos concursables para los medios sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero andar más en estas malas noticias, digamos, entonces es por eso que, para que nos den un poco de optimismo, hemos invitado a Luis y a Fernando, y si les parece empezamos por Luis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar en este evento. Y bueno, ya entrando en tema, la TV digital es una forma de comunicación electrónica. Digamos, no estamos hablando ni de gráfica, ni de, qué sé yo, propagación por audio, que podría ser otra forma. Son comunicaciones electrónicas. Por eso es que la infraestructura técnica es importante, por eso es que participamos ingenieros electrónicos, y por eso es que el espectro es importante, porque las comunicaciones inalámbricas, de las cuales la televisión es uno de los medios más importantes, hace uso del espectro radioeléctrico. La cuestión es que el espectro que utiliza la televisión pertenece a lo que se llama la banda de UHF. Voy a usar muy pocos términos técnicos, pero bueno, para que lo sepan así someramente, es la que va entre 300 MHz y 3 GHz. Esa banda del espectro tiene la particularidad de que tiene muy buena propagación en una ciudad, atraviesa muy fácilmente las construcciones y también tiene una propagación hasta el horizonte, digamos, ¿no? Y también es la que mayor cantidad de información puede transportar, porque uno diría, bueno, ¿por qué no se utiliza frecuencias más bajas? Lo que pasa es que a frecuencias más bajas la cantidad de información que se puede transportar es menor. Entonces, esta banda de frecuencias tiene la particularidad de que es la más alta que se puede transmitir fácilmente, porque las que son más altas se parecen más a la propagación lumínica y entonces cualquier edificio hace sombra, digamos, o cualquier pared absorbe y entonces no puede transmitir la información. Entonces el compromiso está justo en esta banda de frecuencias. Por esa razón, también sirve para las comunicaciones móviles.
¿no? Básicamente para comunicaciones móviles celulares. Y hay otras aplicaciones tales como el acceso a Internet, que se puede implementar inalámbrico con esta frecuencia. Por eso es que en cualquier parte del mundo donde se habilita para servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión alguna porción de estas bandas, hay muchos interesados. Cuando se subastan por cifras enormes, y entonces ese es un insumo fundamental y conflictivo y codiciado. Ese es el insumo fundamental para un medio de información pública, de interés público, en otros lados es servicio público, que es la televisión digital terrestre abierta o la televisión terrestre, en definitiva, porque la analógica también utiliza esa banda y una banda inferior que es la de VHF. En el caso de la televisión digital se prefiere la banda de UHF por el hecho de que el ruido impulsivo es menor. El ruido impulsivo es el que genera las bujías de los autos, que no se puede eliminar. Entonces, en todos los lugares, la que se utiliza para TV digital terrestre es la banda de UHF y todos los equipamientos están ahí. Bueno, a lo largo del desarrollo de la atribución del espectro para servicios de telecomunicaciones y de televisión, en la Argentina al principio había una gran cantidad de espectro o de canales, los canales son todos de 6 MHz, atribuidos para la televisión. A medida que fueron surgiendo los servicios móviles celulares, la cantidad de espectro disminuyó, pero en ese momento todavía no era importante porque no había tantos canales analógicos. Esa situación fue empeorando en el sentido de que los celulares tuvieron un éxito muy grande. El servicio de celular es el más exitoso de la historia de las telecomunicaciones, ha tenido un crecimiento aún más grande que Internet. Entonces ha requerido cada vez más espectro. En la actualidad, en la Argentina, tendríamos suficiente espectro, yo creo, para desarrollar adecuadamente la televisión digital, porque ha quedado del canal 14 al canal 36, después de todos los recortes, para la televisión digital terrestre abierta. El problema es que todavía existen problemas porque hay otros tres interesados en el mismo espectro. Por un lado existe la televisión codificada. La televisión codificada en UHF es un servicio similar al cable, pero que se suministra utilizando espectro. Un ejemplo típico es el de Antina. Pero hay en todo el país, digamos, el espectro que fue en su momento atribuido para este tipo de servicio, que fue en los 90, está totalmente atribuido. O sea, si ustedes miran el espectro, o si logran encontrar en algún lado, que eso también es difícil, el cuadro de asignaciones, van a ver que está todo asignado y que hay algunos operadores que tienen muchos canales, ¿no? 10, 15, 20. Y eso ya es un problema, porque cada canal de esos tiene el potencial de dar servicio en una ciudad a millones de televidentes, de servicio abierto. En su momento, o digamos en otros países, se hizo reserva del espectro de UHF previendo que iba a venir la televisión digital, inclusive países latinoamericanos, porque a veces uno piensa que los que planifican son solo los del primer mundo, pero no, los latinoamericanos también planificaron que en algún momento iba a haber TV digital. Acá, en cambio, en los 90 se asignaron todas las licencias y eso genera derechos y bueno, todos los problemas. Bueno, el asunto es que otro interesado en este espectro son los móviles. Una porción importante del espectro asignado para televisión, que es la conocida banda de 700, fue atribuido para el 4G en la Argentina y en todos los países de la región y del mundo. Se asignó mediante distintos procesos de subasta, de concurso, esos canales, incluso en la Argentina. A fines del gobierno anterior se hizo una subasta y se asignaron las licencias a los ganadores. El problema es que
parte de ese espectro estaba ocupado por los canales codificados en UHF. Entonces, cuando llegó el gobierno actual, se encontró con la situación de que el 4G no podía desplegarse plenamente porque parte importante del espectro estaba todavía ocupado, sucia, como se dice. Muchas veces dicen sucio y no dicen que lo ocupa, ¿no? Una primera medida que tomaron fue, bueno, que todos esos canales se vayan a una banda muy alta, que es arriba de 12 GB, donde en Estados Unidos hay un servicio incipiente que sirve para distribuir televisión digital. Todos estos canales protestaron porque implicaba muchas inversiones, y si bien la verdad en su momento fue una mala decisión haber asignado canales para TV codificada en UHF, hay que considerar que muchas de ellas son empresas pymes que invirtieron llevándose de la legislación, tienen empleados, tienen abonados, lo cual habría que verificar, porque nunca se sabe exactamente cuál es la cantidad a veces hablan de 200.000, pero a mí me parece una cifra muy elevada. Pero bueno, en los casos que, digamos, es cierto que tienen empleados y que tienen programación y que tienen suscriptores, habría que analizar bien cómo hacer. Bueno, el asunto es que en mayo, más o menos de este año, salió la primera resolución que los mandaba por encima de 12 GB, e inmediatamente después, al mes y pico, ante tantas protestas, decidieron mandarlos sobre la TV abierta, es decir, sobre los canales, sobre una porción de canales de la TV abierta. Porque claro, la TV abierta no la defiende nadie, digamos, la defienden empresas en principio. Entonces ahí tenemos un conflicto ya aún sobre la banda que había quedado reservada para la TV abierta. Después sabemos que tenemos en el futuro una presión constante de los celulares, porque no solo han utilizado la banda de 700, sino que ya en muchos países se está hablando de la banda de 600, que sería para el 5G, ¿no? E inclusive se habla de eliminar totalmente el espectro que había sido atribuido originalmente a la TV digital y dedicarlo totalmente a servicios móviles. Sabemos que esa presión existe y más o menos se venía controlando, sobre todo Brasil es el que hace mucha fuerza en los organismos internacionales. Ahora, encima de estas, digamos, tres actores compartiendo el mismo, teniendo pretensiones sobre el mismo espectro, aparece de golpe la noticia publicada por el mismo ENACOM de que se había firmado un acuerdo con la empresa Microsoft, en realidad dice un convenio con la empresa Microsoft, para utilizar el espectro que no se utiliza de televisión abierta para brindar servicios de acceso a Internet con una tecnología que se llama TV White Spaces. Entonces, eso ya fue una cosa muy chocante, porque la verdad es que los planes técnicos, ni siquiera los planes técnicos para la televisión digital abierta se han terminado de completar. Por lo tanto, no se sabe cuál es el espectro de TV abierta que va a quedar sin uso y apto para ser utilizado para otra cosa, tal como esta tecnología de TV White Spaces. Investigando un poco se ve que es una tecnología que todavía no está muy probada, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí hacemos una serie de reflexiones. Por un lado, que los países del primer mundo, digamos Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, ya han completado la migración a TV digital y han hecho el apagón analógico. A pesar de que tienen tecnologías mucho más modernas, digamos, la Internet, etcétera, continúan manteniendo los servicios de TV abierta. Sin embargo, nos aconsejan a nosotros o nos presionan para que salteemos esa etapa, es decir, que pensemos que vayamos a algo más moderno, que es la Internet de banda ancha. Ahora, cuando uno analiza desde el punto de vista del sentido común, digamos, ¿no?, si uno pudiera, si la Argentina pudiera, en el término de 2, 3, 4 años, proveer de banda ancha a todo el país, tampoco sería una cosa valiosa, por empezar que es prácticamente imposible.
Los esfuerzos más fuertes que ha hecho el gobierno y los anuncios hablan de llegar a 1.800 pueblos con una fibra óptica. Luego de eso hay que implementar la última milla, es decir, alguien en cada pueblo tiene que llegar a cada una de las viviendas con algún medio físico para proveer banda ancha. Aún así, y si se lograra, sería un servicio pago, ¿no? Y además los usuarios tendrían que comprarse una computadora y saber utilizarla. Entonces, por el propio sentido común, se observa que antes que eso es más fácil llegar con un servicio de televisión de 15, 20 canales, que es un servicio audiovisual donde la persona ni siquiera necesita saber leer y escribir. O sea, si lo que buscamos es inclusión social, inclusive desde un punto de vista egoísta del mercado, si queremos que esa gente se incorpore al mercado en algún momento, lo más fácil es primero llegar con un medio audiovisual, como es la TV terrestre, educarlos, contarles de qué se trata el mundo avanzado, inclusive qué cosas podrían llegar a consumir, explicarles lo que es la Internet, y con el tiempo va a ir llegando la Internet de banda ancha. Otra cosa que asusta o que digamos que atemoriza es que vemos que otros países de la región avanzan con el plan. Por ejemplo, Brasil, a pesar de los cambios de gobierno que ha tenido y sus problemas, continúa avanzando en el despliegue de la TV digital terrestre. Estuvieron la semana pasada en Caper, están planificando el apagón analógico en un proceso de 3 o más años, donde van a llegar a todos lados, y eso produce una gran movilización económica porque hay que vender transmisores, otros equipos que van a las plantas transmisoras, hay que vender televisores, conversores. Hay una gran cantidad de gente, técnicos o gente entrenada que sirve para educar a la gente de cómo conectar los conversores, los televisores. Gente un poco más preparada que tiene que hacer la adaptación de los inmuebles para que puedan recibir la TV digital. O sea que eso produce una actividad económica en sí, el hecho de llevar a cabo este proceso. Por otro lado, Brasil continúa con su asociación con Japón y ya están pensando en la etapa siguiente a la TV de alta definición, que es la ultra alta definición. Ya han formado un foro de varios grupos empresarios pensando cómo la van a implementar y qué espectro hay que reservar. La Argentina también hizo en su momento un acuerdo con Japón y con Brasil, que en teoría estaría vigente y podría continuarlo, es decir, es algo con lo que ya se contaba. Esto no implica que no se avance también con la Internet y todo eso, pero es una lástima desperdiciar la infraestructura de ARSAT, más los acuerdos que ya se habían hecho con Japón, que es la segunda o tercera potencia tecnológica mundial, y Brasil. Y, digamos, en la Argentina no existe un plan de apagón analógico. Es decir, lo que observamos es que prácticamente de las casi 7.000 o más resoluciones que sacó ENACOM, solamente hay 2 o 3 relacionadas al tema de la televisión digital. Una de ellas es para asignar las 2 licencias a perfil, pero no se avanzó con los planes técnicos ni tampoco se dijo cómo va a ser el apagón analógico, porque ya tendríamos que estar pensando, inclusive si uno quisiera en forma inteligente despejar espectro para la telefonía móvil. En algún momento el jefe del sistema de medios, el ministro Lombardi, anunció que el apagón analógico se va a adelantar, o sea, en vez de ser en septiembre del 2019 sería en enero. Pero después de eso no explicó cómo va a ser el plan. Es decir, en Brasil lo están haciendo con mucho cuidado porque empezaron con una ciudad mediana, Río Verde, y para ver si toda la gente se enteraba de que tenía que cambiar su sistema de televisión, y también para probar la cuestión de las interferencias. Porque hay otra cuestión que hace peligrar ese espectro del que hablamos, que es la implementación del 4G. O sea, supuesto que
el 4G se implemente en la banda asignada de 700, aún así, por un fenómeno que los ingenieros llamamos productos de intermodulación, puede haber interferencias fuera de esa banda y puede afectar a la televisión que está en otra banda. Esto ha sido comprobado en Brasil y eso implica tener que poner una serie de filtros y condicionamientos a los operadores móviles. Esto en muchos países, incluso Brasil, había sido tenido en cuenta cuando se hizo la subasta. O sea, se dijo que los que ganaran el espectro de 700 se tenían que hacer cargo después, si había interferencias en la TV, el servicio público de TV, de solucionarlo. Este problema se acrecentaría si se utiliza la banda de 600, que es más cercana a la que utiliza la televisión. Bueno, en definitiva y como conclusión, lo que observamos, o lo que creo que podemos sacar como conclusión, es que más allá de los objetivos políticos o de favorecer a un grupo o a otro, da la impresión de que el Estado no cuenta con profesionales suficientemente capacitados como para llevar a cabo la tarea de administrar el espectro y planificarlo para los próximos años, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, el ingeniero Olimpio Franco, presidente de la Asociación Brasilera de Ingenieros en Televisión, decía así, porque estamos hablando con los brasileros a ver qué piensan hacer ellos de acá a 15 años, ¿no? O sea, están planificando a 15 años si van a seguir con el ISDBT para el Ultra HD o van a hacer otra cosa, porque Brasil tiene que tomar su decisión, ¿no? Bueno, acá no hay nada que se parezca a eso. Observamos que hay varios organismos que tienen que decidir sobre esto, que son, por un lado, el Ministerio de Comunicaciones, por otro lado, el ENACOM, por otro lado, el Sistema de Medios, es difícil de acordarse, pero el Sistema Federal de Medios y Servicios Públicos, que es el que maneja Canal 7, o la TV pública, y ahora también el Consejo Asesor, de acuerdo a una resolución que salió hace dos meses, y ARSAT. O sea, se observa que cada uno de ellos ha generado un organigrama muy complejo, donde si uno mira los ravioles va a ver que, eso es un trabajo que yo hice especialmente, ir buscando cuáles tienen que ver con la TV digital, y hay unos cuantos, pero el asunto es que cada vez que traten un tema deberían juntarse todos, que son un montón, para ver qué van a hacer. Y otra cosa que se observa es que ninguno de los funcionarios, pero eso no es una cuestión de ahora, sino que viene histórica de Argentina, surge de concurso público, solamente se publica que ha sido designado, a veces dice el título, doctor, ingeniero, la mayoría de las veces nada, y ni siquiera dicen, bueno, lo nombramos porque, bueno, queremos nombrarlo, pero tiene antecedentes en tal y tal y tal cosa. La semana pasada, el gobierno organizó en la Usina del Arte la segunda conferencia internacional con motivo de recabar experiencias para poder elaborar la nueva ley. Y allí estuvo realmente interesante, hubo representantes de Inglaterra, España, Francia, México, Uruguay, Chile. Y lo que uno observaba, sobre todo los países más desarrollados, España, Francia, Inglaterra, es que son todos profesionales más. Uno de ellos dijo, bueno, ingenieros, abogados, contadores, tenemos todos, dice, pero eso no basta, hace falta instituciones que respalden las decisiones, qué sé yo. Y yo pensaba, nosotros ni eso, tenemos también esos profesionales que se generan en estas universidades, ¿no? Pero no los utilizamos. Entonces, estamos más atrás todavía, porque ellos decían, hemos aprendido, hemos llegado a esta etapa después de muchos problemas, y era interesante ver cómo había salvaguardas para que los organismos de regulación fueran totalmente independientes de los medios a los que tenían que controlar y de los partidos políticos, ¿no? Pero tanto como que, por ejemplo, las reuniones con empresarios tenían que ser de todos los funcionarios, no podían ser privadas, y tenían que haber una agenda de con quién se iban a reunir los funcionarios, y que los funcionarios no podían pasar a un operador, tenía que pasar un año de tiempo una vez que se iban del regulador. Entonces, cuando nosotros vemos la experiencia de estos países, que evidentemente han pasado por los mismos problemas que nosotros, bueno, lo han resuelto con profesionales y con una regulación que respalde a esos organismos. Entonces,
tenemos que entender que esta tarea que queremos encarar es compleja, no es un tema sencillo. Sin entrar, ni siquiera entrar en el tema que tratan más los expertos en comunicación, ya desde el punto de vista técnico es complejo, hay que planificarlo porque si no, no va a andar. O sea, sistemas así de complejo como cualquier otro sistema de ingeniería, si no se planifica y si no se hace con profesionales, no funciona. Es fundamental planificar el uso del espectro y no se puede hacer acuerdos así con Microsoft. Sé que Facebook también está presionando por un sistema similar. Sé que en la India medio los echaron porque los celulares decían, bueno, a futuro ese espectro lo vamos a querer nosotros, inclusive el de áreas rurales. Es decir, hay que fijar reglas porque si no, los intereses son muchos, pero aunque se quiera limitar a ciertas empresas que participen, hay que fijar cuáles son las reglas, porque si no, no va a andar, nada va a funcionar. Bueno, esto es un resumen por ahora. Gracias. Bueno, a continuación, Fernando Krakowiak. Luego vamos a hacer preguntas, una ronda de preguntas y de conversación, así si quieren ir pensando. Buenas tardes a todos. En principio, al igual que mencionó Luis, el agradecimiento por la invitación a la jornada. Cuando uno se fija esta tensión que reseñaba Luis entre distintos operadores o distintas empresas por ese bien escaso y preciado que es el espectro radioeléctrico, observa que es una pelea que viene desde hace muchos años y a nivel internacional. Uno se fija las telecomunicaciones, no sé, desde la década del 60 se encuentra con algunas normativas en Estados Unidos de la FCC, el organismo regulador, que ya entonces a favor de las telecomunicaciones le va recortando cierta porción del espectro a la radiodifusión. Obviamente cuando se desarrolla la telefonía móvil a partir de los 80, esta presión de los operadores de telecomunicaciones se acentúa y se puede ver incluso en el origen de la televisión digital terrestre, que tiene como antecedente inmediato la experimentación en torno a la televisión de alta definición. O sea, la televisión digital terrestre aparece como una mejora en un momento en que se estaba tratando de pasar hacia la televisión de alta definición, con Japón a la cabeza de ese desarrollo tecnológico, y en algún momento Estados Unidos, dice, impresionado por los avances en alta definición que había logrado Japón, empieza a debatir la posibilidad de incorporar la televisión de alta definición, y uno de los argumentos, estoy hablando de mediados de los 80, era también neutralizar la presión de los operadores de telecomunicaciones para quedarse con el espectro radioeléctrico que tenían los radiodifusores. ¿Por qué? Sencillamente porque la televisión de alta definición ocupaba una porción importante del espectro, demandaba mucho espectro, porque obviamente transmitía mucha más información para lograr esa alta definición en el espectro, y entonces era una manera, por un lado, de mejorar el servicio de televisión y por otro lado de ponerle un freno a esa presión de los operadores de telecomunicaciones, particularmente de la telefonía. Después, a partir de esa experimentación en torno a la alta definición, es que va a surgir una mejora cualitativa notable, como es la digitalización de la televisión por aire, por ondas hertzianas. Entonces ahí Estados Unidos es cuando toma la cabecera en esa disputa a nivel internacional y bueno, relega a Japón. Cuando uno observa esto, después va viendo que efectivamente la telefonía va desarrollándose cada vez más, como decía Luis, va demandando cada vez más espectro, pero la razón principal de eso y lo que va favoreciendo en ese lobby a la telefonía, a los operadores de telecomunicaciones en detrimento de la radiodifusión a nivel internacional, porque estas peleas se dan a nivel internacional en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que define a nivel global las asignaciones de las bandas de espectro para distintos servicios. Uno observa que el principal factor de presión que tienen las
telefónicas, es que efectivamente los celulares, como decía Luis, han tenido una expansión geométrica notable, y uno sigue hablando de telefonía móvil por la costumbre, ¿no? Porque eso que ustedes usan prácticamente de teléfono sigue siendo un teléfono, pero lo que hace la telefonía ocupa un lugar marginal en ese dispositivo que todos ustedes tienen, en esos smartphones, que ya son teléfono, son una computadora, son un televisor, o por lo menos pueden ver audiovisual, videos, con cada vez más facilidad, y todo eso demanda un consumo creciente de datos para poder abastecer esa demanda. Entonces ahí hay un tema estructural que va poniendo en jaque a la televisión tradicional tal como la conocemos, que es la televisión abierta por ondas hertzianas, que tiene que ver con que cada vez más el consumo audiovisual se va dando en muchos casos por estos dispositivos móviles o por dispositivos fijos como puede ser las computadoras, pero crecientemente en los últimos años el móvil va ganando terreno incluso sobre la internet fija de los dispositivos hogareños, y ahí la cuestión es, pensándolo a mediano o largo plazo, ¿qué va a ser de esa lógica histórica de la televisión como un dispositivo que ofrecía o que ofrece una programación fija determinada durante las 24 horas o durante 12, 14 horas, frente a niños, adolescentes, hoy en día algunos jóvenes incluso, que esa lógica de consumir audiovisual ya o directamente no la tienen o la han ido abandonando. Con esto me refiero, nosotros los más grandes, digamos, estamos acostumbrados por nuestra niñez o por nuestra adolescencia a sentarnos a ver un programa de televisión a una hora determinada. Eso era algo habitual, por lo menos cuando yo era chico se esperaba determinado programa y sentarse a verlo. Para los chicos de hoy eso no existe, lo miran cuando tienen ganas, en el dispositivo que prefieren, y bueno, entonces esperar para ver un programa no es algo que esté en su lógica, digamos. Obviamente la digitalización de todos los dispositivos de televisión, de la televisión por cable, de la televisión satelital e incluso de la televisión digital terrestre, permite una mayor flexibilidad, una mayor interoperabilidad con equipos de informática y de telecomunicaciones, permite también un poco la introducción de esa lógica a la carta, y también incluso permite la televisión digital terrestre que se capte la televisión en los dispositivos móviles, con la norma que adoptó Argentina en 2009. La norma ISDBT, la variante brasileña de la norma japonesa. El problema es que la industria marca el paso, tal vez por esto que decía Luis de la planificación, no es un punto fuerte de los gobiernos en lo que hace a la industria cultural y las telecomunicaciones y la radiodifusión en los últimos años, o en la historia argentina, si se quiere ser más tajante. Entonces uno se encuentra con que se eligió una norma como ISDBT porque, entre otras ventajas, tenía la posibilidad de que se captara la televisión en los dispositivos móviles, o sea en los celulares, y si ustedes hoy salen a buscar un teléfono móvil que pueda captar la televisión digital terrestre, es como la búsqueda del tesoro prácticamente. La industria no ofrece esos teléfonos, los ofreció en un momento puntual previo al Mundial de 2010 por la presión que ejercía el gobierno a través del Ministerio de Planificación para que se comercializaran algunas partidas de teléfonos que permitieran justamente ver la televisión abierta, televisión digital abierta, en los dispositivos móviles, pero efectivamente las telefónicas sacaron esas partidas se vendieron, se agotaron y demás. También es cierto que no hubo gran demanda y después no lo volvieron a hacer.
¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo incorporan, así como los televisores tienen incorporado el receptor digital que permite captar la TDT? ¿Por qué los teléfonos no? Porque las telefónicas tienen como núcleo del negocio que ustedes consuman datos, porque los datos se los cobran con el plan que sea, algún plan más flexible, alguno que tenga más datos, menos llamadas, menos SMS, más SMS, menos datos, pero se los cobran, se los están cobrando. Incluso el WhatsApp, ahora hay alguna promoción, por ejemplo, de personal que salió en los últimos días diciendo que no les cobran el consumo de WhatsApp, lo cual, bueno, queda claro que hasta ahora se los cobraban, digamos. O sea que si bien es gratis la posibilidad de mandar esos mensajes, a diferencia del SMS, lo que sí les están cobrando es el consumo de esos datos. Por lo tanto, ¿por qué va a promover una tecnología que permite ver televisión no por la red de las telefónicas, si por la red de las telefónicas ustedes pagan y por la otra no? Ese es el Estado el que tiene que intervenir ahí y regular y decir, no, bueno, esa posibilidad tendría que estar, y sería una manera de también asignarle un lugar a la televisión digital terrestre a partir de que se viera una utilidad más de ese dispositivo, como ser, por ejemplo, ver la televisión en los celulares. Hoy la norma lo permite, nadie lo hace en la Argentina. Si encuentran alguno me lo presentan, o sea, no recuerdo. No estoy al tanto, creo que nadie. Y entonces ese es un inconveniente que hay, como la industria va marcando el paso y no hay una planificación en torno a qué se quiere con la televisión digital terrestre en un contexto internacional, global, donde efectivamente va perdiendo participación en el espectro a manos de las telecomunicaciones. Ahora, bueno, uno podría así todo discutir qué lugar va a ocupar, porque cuando uno avanza con la adopción de la norma técnica es un paso para la elección de la televisión. Acá nosotros en general lo hemos tomado como un punto de partida, que es cuando se eligió ISDBT, empezó la televisión digital terrestre, pero en general se ponen en cuestión algunos puntos más, que es la elección de la norma, el debate sobre el modelo de servicio, o sea, qué televisión digital yo quiero, y el establecimiento de un plan de migración. ¿Cómo llego a eso que yo quiero? Las tres cosas van de la mano, no es que una está primero que la otra, porque uno podría decir, sí, primero es la norma y después empiezo a analizar la implementación y hacia dónde voy. Ahora uno podría decir, tal vez tengo que discutir todo junto porque el hacia dónde voy puede determinar qué norma me conviene más. En cuanto a las potencialidades de cada una. Si bien el gobierno dejó en claro, el gobierno de Néstor Kirchner en su momento y el de Cristina después, que la cuestión técnica era relativamente secundaria, o sea, qué norma brindaba más posibilidades para el desarrollo de la TDT, porque estaban relativamente parejas, salvo la estadounidense que corría un poquito por detrás, pese a que nosotros la habíamos elegido en 1998, después la descartamos, en una elección a todas luces apresurada, y entonces parecía que lo técnico no iba a ser lo central, y que iban a entrar en juego otras cuestiones, como desarrollo industrial, integración regional, y esas cuestiones se tomaron en cuenta, sobre todo la integración regional. O sea, está claro que si Brasil no hubiera elegido ISDBT, Argentina no lo hubiera elegido. De ninguna manera no hubiera ido a negociar con Japón. Brasil fue clave en esa discusión. Bueno, eso estuvo sobre la mesa. Ahora, no estuvo demasiado sobre la mesa qué televisión se quería, qué televisión digital terrestre. Sí se puso en discusión una vez que se implementó, ya se eligió la norma y empezó el plan de implementación. Ahí apareció esta plataforma estatal de contenidos, donde empezó a transmitir el Estado Nacional, televisión digital abierta, le puso TDA, y sumó una serie de señales junto con las públicas, privadas, con autorizaciones provisorias, y ahí entonces apareció CN23, apareció C5N, que si bien transmite también por su propia planta, digamos, transmisora, pero apareció también en la plataforma pública, también apareció 360, el canal de electroingeniería y otra serie de señales. Eso empezó a conocerse como sinónimo de la televisión digital, o sea, ese paquete de canales que se transmitían desde
desde el Estado, desde el propio Estado, desde la plataforma nacional, hacia los espectadores que iban adquiriendo esos dispositivos capaces de captar la TDT. Ahora bien, si uno se fija qué va a ser de la televisión digital terrestre, es como que se superponen esas dos cuestiones hoy. Creo que lo que es la televisión digital terrestre como dispositivo tecnológico, o sea, pasar del mundo analógico al mundo digital en radiodifusión, es un proceso que se va a dar. O sea, creo que el apagón, como dice Luis, todavía no está del todo planificado, no está claro cuándo lo van a hacer, pero si me tuviera que fijar una posición sobre eso, yo creo que se va a hacer, que en algún momento se va a hacer y que se va a avanzar en esa dirección. Esto significa que se van a terminar digitalizando el conjunto de las señales de radiodifusión que se emiten en la Argentina y que van a dejar de transmitir en analógico. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que no está en riesgo el proceso. Tal vez sí está en riesgo qué porción se queda la radiodifusión en torno al espectro. Como dije antes, está cada vez en las últimas décadas perdiendo participación, pero en el mediano plazo, si bien algunos especulan con que, como decía Luis, la radiodifusión tal como la conocemos, la televisión digital terrestre por aire podría eventualmente dejar de emitirse a manos de la banda ancha o de otras alternativas, hoy me parece que no está todavía eso en el horizonte inmediato de ninguna manera. En el nuestro, por lo menos, no lo veo. Por lo tanto, la TDT como dispositivo creo que va a seguir avanzando. Ahora, la TDA, bajo el logo que utilizó, de alguna manera, el eslogan que utilizó el gobierno anterior, y ese paquete de señales, que en algunos casos era discutible por qué algunas señales y no otras, porque si ustedes se fijan, incluso en cualquier ley de radiodifusión, en la 26522, la sancionada en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los operadores de radiodifusión para emitir en el espectro su señal necesitan una licencia, no puede venir cualquiera y emitir, o sea, y tiene que cumplir con ciertas regulaciones para obtener esa licencia. Y en TDA uno encontraba una serie de señales que no tenían licencia y que habían entrado por la ventana. La explicación era que eran canales experimentales en un dispositivo experimental que recién estaba empezando y era de alguna manera lógico con el decreto que justificó esto en un primer momento. Ahora, cuando pasan los años y vos tenés un operador que tiene licencia y otro que no tiene, ese que tiene podría decir, bueno, a ver, ¿cómo se arregla esto? O sea, ojo, los que transmitían sin licencia seguramente hubieran estado en condiciones de presentarse a un concurso y ganar esa licencia. Tal vez el Poder Ejecutivo en ese momento no avanzó en esa dirección, pero se podría haber hecho. Pero yendo hacia el contexto actual, yo creo que ese paquete de señales públicas, con mix entre públicas y privadas, está efectivamente en riesgo en este nuevo contexto. O sea, ¿por qué? Porque se apoyaba en una inversión pública muy fuerte. Las señales, el financiamiento de esas señales, en algunos casos a través de la pauta estatal, en otros casos por la propia inversión pública en los canales públicos que se transmitían por la TDA, y también con todo el despliegue técnico de infraestructura que requería la TDA, donde tenía al actor dinamizador predominante y casi excluyente, lo tenía el Estado Nacional. Y este gobierno está claro que no tiene ese objetivo entre sus prioridades. Uno no lo ve financiando audiovisual para esos canales, como lo hacía con distintos programas como el Vacua, por ejemplo, y otros más, darles contenidos a esas señales. No lo ve creando nuevas señales, por lo menos no como una política sistemática y creciente en pos de abastecer esa oferta de contenidos en la TDT. Por lo tanto, lo que va a terminar siendo, creo, la TDT es los canales que transmitieron históricamente en televisión digital analógica, en televisión abierta analógica, en algún momento pasarán a transmitir en televisión digital, o sea, de analógico pasarán a digital. El tema es que obviamente la digitalización, además de brindar mejoras en lo que hace a la calidad de la imagen y el sonido y la interactividad y demás, también ocupa menos espacio.
por las técnicas de compresión de las señales. Entonces uno dice, bueno, pero podrían transmitirse más señales. En el área metropolitana, históricamente han sido 5 canales de aire analógicos, 4 más Canal 2 de La Plata. Bueno, eso podría ser fácilmente ampliado justamente porque ya no requieren esos 6 MHz de la canalización que requerían las transmisiones de la televisión analógica, sino que requieren menos. Entonces, por ese lado se podría ampliar un poco más. Y creo que tal vez podría sumarse alguna señal. Ahí tenemos otras cuestiones de por qué no se suman. Una puede ser, como les decía antes, porque el Estado venía aportando dinero crecientemente para financiar esas señales. Este gobierno pareciera que no, pero no es el único motivo. Otro podría ser, supongamos, Canal 13, si se digitaliza en sus 6 MHz asignados en espejo, podría transmitir Canal 13 y podría tal vez sumar TN, Volver, Magazine y podría transmitirlos por aire. ¿Por qué no lo hace? Porque es el principal operador de televisión por cable en la Argentina y nadie escupe para arriba, para decirlo de manera coloquial. O sea, en otros países no se da esto de que el principal operador de televisión por cable es a su vez uno de los principales radiodifusores, porque tienen intereses encontrados. Entonces, ¿yo por qué voy a poner 3 o 4 señales gratuitas si las tengo en un combo de televisión paga por el que les cobro a ustedes? Depende, si es con internet puede ser hasta 1.000 pesos por mes. ¿Por qué lo haría? No hay un incentivo ahí. Y después está la otra cuestión de, bueno, se pueden sumar otros actores nuevos. Pero es un desafío que se sumen esos otros actores porque justamente la modalidad de la televisión abierta, tal como la conocemos nosotros, lo que tiene es el financiamiento publicitario como punto central. Y el financiamiento publicitario alcanza para sostener un canal de televisión, capaz si son 3 o 4 o 5, sí, o hasta ahí. A 2 sí, otros más o menos. Ahora, si son más, la torta no crece, la torta del mercado publicitario, de la misma manera que crece la cantidad de señales. No es que si yo tengo 5 señales y hay 100 millones de pesos de torta publicitaria, si pasa a ver 10 señales hay 200 millones de pesos. No, hay 100 millones de pesos. Crece por otros motivos, no por la cantidad de señales. Entonces, 10 señales se tienen que distribuir esos 100 millones de pesos. En otros países lo que pasó es que intentaron eso, y pasaron de 5, supongamos, a 10, esos 10 empezaron a pelearse por esos 100 millones de pesos, obviamente en un plazo no relativamente largo de tiempo, terminaron quedando menos, porque otros se fundieron, los que hicieron mejor las cosas en esa competencia entre sus señales sobrevivieron y los otros no. Entonces ahí hay un limitante también, que es el financiamiento es exclusivamente el publicitario frente a otras plataformas como la televisión paga, que tiene un financiamiento por abono del espectador. Lo mismo la televisión satelital y bueno, si la televisión se empieza a ver por los teléfonos celulares, también las telefónicas cobran por esos consumos como les decía antes. Entonces ahí hay cuestiones que aparecen como problemáticas para pensar el futuro de la televisión histórica, la televisión tradicional por onda hertziana, que tiene que ver con que bueno, este avance de las telecomunicaciones sobre el espectro también se da porque hay una debilidad de la histórica televisión tradicional hertziana abierta, que tiene cada vez más puntos débiles que los otros, sus oponentes, los visualizan claramente y avanzan sobre eso y ganan participación. Y después está en lo que hace a la gestión del espectro, que Luis mencionó algunas cuestiones que tiene que ver, bueno, qué quiere, más allá de la tendencia internacional, qué quiere el gobierno actual sobre ese espectro. Luis contaba que en mayo sacaron una resolución que decía que se iban a mudar los canales codificados que transmiten por onda hertziana, se iban a mudar en un plazo X a
de la banda de 700 que estaban ocupando y más abajo a los 12 GB, que sería algo así como mandarlos a transmitir, más allá de que Luis mencionó que en Estados Unidos hay alguna transmisión experimental y demás, sería como mandarlos a Plutón, digamos, una cosa así. O sea, no hay nada, no hay vida en la banda de 12 GB, por lo menos para la televisión, tal como se la conoce hoy, es efectivamente transmitís con la propagación que tenés en UHF en las bandas más bajas, vas a transmitir a 12 GB y capaz cubrís con la misma antena, cubrís una cuadra, digamos, ¿no? Es exagerado, pero digo, tenés que hacer una inversión muy fuerte para garantizar la misma cobertura que tenías en la banda de 600 o en la de 700 en 12 GB. Obviamente, cuando sacaron esa resolución, lo insólito es que la argumentación que daban era que era para promover la televisión digital terrestre. En los considerando decían eso. Insólito digo porque cualquiera se daba cuenta que no estaban pidiéndole a los operadores codificados que transmitían por ondas hercianas que se fueran a Siberia para darle lugar a la TDT, que ni siquiera estaban promoviendo, que sacaron muy pocas resoluciones, que no se sabe qué quieren hacer con la TDT. Evidentemente hay una falta de coordinación clara del organismo, en este caso del ENACOM, que sacó esa resolución, desde mi punto de vista, sin tener del todo claro para qué la estaba sacando, y a los 2 meses, cuando los operadores privados que transmiten en codificado le hicieron notar varias de estas cuestiones, sacaron otra resolución dando marcha atrás y diciendo, bueno, no se van a mudar a Siberia, se van a mudar a donde está la TDT ahora, pero como no era que iban a privilegiar la TDT y ahora en realidad los sacaban y los mandaban a Siberia para privilegiar la TDT y ahora vinieron esos operadores codificados y le dijeron a ustedes, pero escúchame, me están mandando a cualquier lado, yo te voy a hacer un juicio si me mandas ahí, pues yo tengo un derecho adquirido. Ah, bueno, entonces anda donde está la TDT. Y entonces, pero no ibas a promover la TDT. Bueno, en realidad no sé lo que voy a hacer. Voy moviéndolos a ustedes para ver, porque lo que sí tengo claro es que lo que quiero promover es la telefonía. Lo que quiero es darle un lugar a los operadores de telecomunicaciones, sobre todo a la televisión, a la telefonía móvil, en esas bandas del espectro. Y quiero algunas ya asignadas, la de 700 se lo dio el gobierno anterior en 2014, pero como decía Luis, sigue estando sucia, hay operadores que no se corren porque dicen, yo tengo una licencia, a mí decime a dónde me mandás, porque yo no me voy de acá. Pierri es un caso claro, Pierri está ahí, agarrado a la silla y lo vas a tener que sacar con la gendarmería, no lo vas a mover, digamos, y te mete una cautelar cada 2 meses y te mete un ruido tremendo que, por ejemplo, hoy, cuando se quiso avanzar con el reglamento de operadores móviles, para que ingresaran en telefonía otros operadores, además de los conocidos por todos nosotros, Telecom, en este caso personal, digamos, metió un recurso en ENACOM diciendo yo impugno ese reglamento de operadores móviles y presentar el plan para que se sumen nuevos jugadores porque todavía tengo ocupado la banda de 700 que me asignaron en 2014 con un operador que se debería haber ido de ahí y no se fue. O sea, hay una serie de complicaciones en qué se quiere hacer con ese espectro y cómo se quieren asignar las prioridades, porque no termina de estar claro. O sea, tiene tantos frentes abiertos el gobierno actual y tantas prioridades puestas en otras cosas, que de esto se ocupa medio de refilón, sin demasiado conocimiento, no hay gente no hay una política de Estado ahí, no hay una continuidad, vienen y se empiezan a enterar de qué se trata todo esto, a ver qué estuvo haciendo, con el prejuicio también sobre la gestión anterior, el hecho de, bueno, si esto lo hizo el kirchnerismo debe estar mal, en algunos casos puede estar mal, en otros casos puede estar bien, pero no hay cuadros técnicos que vengan garantizando como puede ser cuando uno se encuentra en el trabajo de Cancillería. Cuando renuevan los gobiernos en Cancillería no se van todos, casi que la Cancillería tiene una agenda de Estado que sobrevive a los gobiernos y que va marcando el paso en líneas generales. Puede después aparecer, no sé, Macri diciendo que empezó a negociar soberanía con Inglaterra, pero rápidamente viene algún funcionario Malcorra, alguno de línea y dice, mira, eso no va por ahí, trata de corregir eso que dijiste. En otros temas, como puede ser la política de medios, eso no pasa. No hay especialistas que sobrevivan a los gobiernos y que marquen una política de Estado. Entonces, primero se empieza a discutir todo de nuevo y después, la verdad, si uno tuviera que decir cuáles son las prioridades de este gobierno para el uso del espectro, para la televisión digital terrestre, hacia futuro, qué lugar va a ocupar, como decía Luis, Microsoft en el uso de esos espacios blancos del espectro, no termina de estar claro. Es prueba y ensayo. Van viendo para dónde va la cuestión. También tiene compromisos con algunos actores corporativos fuertes. Buscan inversiones. El que le promete inversiones le dice, bueno, entonces te voy a dar tal cosa. No saben bien ni qué le están dando. Todas esas cuestiones
generan muchos interrogantes hacia futuro porque efectivamente no se sabe hacia dónde se quiere ir. No es un problema exclusivo de este gobierno, es un problema, si se quiere, en lo que hace la radiodifusión, en muchos casos de la Argentina, de la historia argentina, pero bueno, este gobierno no es la excepción, sino al contrario, agudiza esa incertidumbre porque desde mi punto de vista, en lo que hace al uso del espectro para televisión, no saben ni dónde están parados. Capaz es un poco dura la expresión, pero me parece que no está muy alejada de la realidad. Bueno, a ver, en principio vamos a hacer alguna pregunta si hay algún interesado. Un poco Fernando en la última parte tiró una opinión de tipo personal, pero la sensación es saber si, en principio, no se me ocurre pensar con ustedes el hecho de que si ustedes consideran que las presiones de los grupos empresarios pueden imponerse sobre los derechos de la ciudadanía frente a esto, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Los derechos de los ciudadanos? Sí, de la accesibilidad. Yo diría, pongámonos en una situación ideal. Supongamos que nosotros fuéramos un organismo de regulación sin ninguna vinculación con el gobierno, ni con los grupos empresarios, ni nada. ¿Qué haríamos qué sería lo lógico hacer para la Argentina? Porque a veces yo veo que hablamos como si estuviéramos en Estados Unidos, y entonces, o si estuviéramos analizando la tecnología desde un punto de vista ideal, y decimos, no, claro, la TV digital es una cosa que ya ha quedado superada por los celulares, porque claro, los celulares se pueden hacer muchas más cosas, hasta se puede ver televisión. Ese es el futuro. O a veces ni siquiera decimos ese es el futuro, hay que ir a eso, ¿no? Yo creo que, entonces, ¿cómo se va a eso? Bueno, un país como Estados Unidos o Japón, donde hay poder adquisitivo, se invierte y se va superando las etapas, ¿no?, de una tecnología a otra cada vez más moderna. Ahora, nosotros tenemos que pensar que estamos en la Argentina. La Argentina es un país que se caracteriza por no tener una inversión constante en nada, y en telecomunicaciones tampoco. Entonces, si somos un regulador independiente, vamos a pensar, bueno, claro, hay gente acá que tiene poder adquisitivo y que puede utilizar esas tecnologías. No podemos dejarlas frustradas. Y si tiene poder adquisitivo, que haya los medios físicos para que puedan tener 5G, 6G, ver televisión, ver Netflix por el celular. Pero a la vez tenemos un país para desarrollar, el país es extenso, o sea, ¿queremos desarrollar todo el país o queremos desarrollar solo Buenos Aires, Córdoba y Rosario? El resto, si lo quiere agarrar Chile o China, ¿queremos desarrollar todo? Bueno, el último censo, que se supone que ahora está bien hecho, de INDEC, dice que la población se divide en 30, 30 y 30. Hay un 30% que puede acceder a todas estas tecnologías. Hay otro 30% que está por debajo de la línea de pobreza. Y hay un 30% en el medio que a veces está bien, a veces está mal. Esa es la realidad sobre la que tenemos que trabajar. Entonces, por un lado, está bien que pensemos, bueno, vamos a darle al 30% más rico que pueda tener todo lo que quiera como si estuviera en Nueva York. Pero tratemos de que el 30% más pobre puede acceder a por ahí no puede acceder a un celular última generación, a celulares o televisión o internet de 1 mega o de 1 giga. Pero podemos darle televisión, a ese segmento le damos televisión, ¿no? Además, pensemos que dentro de 5 años va a haber una crisis en la Argentina y otro dentro de 10, porque la historia nos enseña eso. Bueno, no importa, aunque sea vamos a tener alguna infraestructura. Pensemos que las centrales electromecánicas acá duraron 100 años. Entonces, no nos apuremos en seguir solamente el modelo de los más avanzados, porque no somos nosotros. Nosotros tenemos que comprar tecnología. Entonces, es importante que tomemos conciencia del país que somos y que nos pongamos en la situación de cómo sería un regulador ideal. ¿Qué haría? ¿Qué decidiría para la Argentina? Decidiría, bueno, no, cortemos todo lo que hicimos con la TV digital, vamos a internet de alta velocidad ya, mañana. Y vamos a llegar a Jujuy, a Formosa, a todos lados. Y eso no se puede hacer. Es decir, si uno lo analiza, pensemos como pensamos nosotros un problema en la universidad, una materia universitaria. Nos plantean un problema, lo analizamos, lo estudiamos,
y vemos cuál es la solución. Bueno, un país debería manejarse de la misma manera. Si queremos que Argentina a largo plazo se parezca a los países desarrollados, pensemos en desarrollar todo el país, pensemos en las distancias que tenemos. Acá somos mucho más grandes que Alemania, que Inglaterra, que España, o sea, hacer una red acá, hacer que un servicio esté en todos lados y funcione, es complejo. Entonces, nosotros tenemos una situación más compleja que la de España o que la de Francia. Es más difícil planificar el espectro en la Argentina. En una ciudad como Buenos Aires, ahí es jorobado porque se pelean todos los servicios y hay todas las demandas. En otros ámbitos es más fácil, en otras provincias no es tan complicado. Esto que nosotros explicamos acá es para Buenos Aires en realidad. En la Patagonia en realidad el espectro sobra para cualquier cosa que querramos hacer y ahí no van a ir estas empresas a desarrollar 4G, 5G ni banda ancha porque no va a haber nadie que lo pague. Ahora, si la tecnología lleva a que podemos reemplazar la TV terrestre por otra tecnología que dé el mismo servicio, que en caso de catástrofes no se derrumbe, porque en caso de catástrofes, terremotos y todo, lo único que queda es la televisión, por eso la mantiene Estados Unidos, caen todos los celulares, la internet, en un caso como Chile, terremotos. Entonces, tenemos que planificar seriamente qué es lo que queremos. Si a la larga va a haber un servicio, que es por ejemplo el de Microsoft, de TV White Spaces, que va a ser gratuito, que va a dar la televisión gratuita a través de ese sistema, bárbaro. El asunto es que exista un servicio similar al que brinda ahora la TV digital terrestre con el ISDBT, que es un servicio de interés público. ¿Por qué? Porque es el piso, lo mínimo que se supone que tiene que saber el ciudadano para saber qué hace el presidente, cuando tienen que dar una instrucción de que va a venir una peste, instrucciones a la población, una información mínima, o sea, aunque sea la TV pública, tiene que mantenerse, aunque todo desaparezca, o a un servicio equivalente, lo quieren dar por internet o por celular, bárbaro, pero tiene que ser gratuito. Y una ventaja que tiene la televisión digital, el broadcasting en general, es que no hay canal de retorno, por lo tanto no se sabe qué se está viendo. Con cualquier otra de las otras tecnologías, siempre hay un canal de retorno y el operador sabe qué ve la persona y a la larga puede influir sobre sus consumos. Cuando se invente, pues se podría llegar a, por regulación, decir, bueno, usted puede hacerlo, pero está imposibilitado de hacerlo, ¿no? Entonces, demos banda ancha, o sea, demos los mismos servicios que da la TV digital terrestre abierta por internet de banda ancha o por celular, pero con esa restricción y además gratuito. Y se tienen que poder ver por lo menos 15 canales con alta definición. Cuando se reemplaza una cosa por la otra, bárbaro, está perfecto. Una cuestión, coincido con Luis en que la televisión abierta debería seguir ocupando un espacio en el espectro y lo va a seguir ocupando. Muchas de estas reflexiones que nosotros hacemos tienen que ver con pensar a futuro, cuando decía no está en el horizonte inmediato nuestro, cuando se habla de la posibilidad de que la televisión deje de transmitir por el espectro, de hecho no está en el horizonte nuestro porque todavía no pasó en ningún lugar del mundo, digamos, la televisión por aire sigue transmitiendo. Lo que pasa que son tendencias que uno observa a la larga y entonces que encienden ciertas luces de alarma, pero sí efectivamente hay una cuestión central que es la televisión abierta, es gratuita y todos los otros dispositivos, como decía Luis, son pagos, de una u otra manera son pagos, también lo habíamos mencionado antes. Ahora, la televisión abierta, incluso la histórica tradicional, nunca llegó a cubrir la totalidad de la Argentina. Ese también es un desafío. Si uno se fija, ¿por qué surgió la televisión por cable? La televisión por cable hoy está instalada en los grandes centros urbanos como una opción de mejora en el acceso a las señales audiovisuales y demás. Puedes tener más, mejor, de más calidad, pagando. Pero históricamente se montó como a la cabeza de empresas pymes en localidades del interior del país donde la televisión por aire no llegaba. Entonces era o me monto un circuito cerrado de televisión y repito las señales que se dan en Buenos Aires o escucho la radio. Entonces ese también es un problema histórico de la Argentina. E incluso si yo les pregunto acá, que levanten la mano los que ven televisión por aire.
¿Cuántos son? ¿Ninguno? Bueno, ahí hay un tema. Ahí, justamente, o sea, ninguno ve televisión por aire. Bueno, entonces hay una tendencia que marca que la televisión por aire tiene un problema. Después habrá que discutir. Yo creo que efectivamente no significa que ustedes acá sean representativos del 100% de la población, porque efectivamente cuando uno ve los estratos sociales, quienes llegan a la universidad no son los sectores más excluidos, obviamente, y demás, y posiblemente haya, no sé, un 10, un 20%, como muestran en el área metropolitana las encuestas de consumo audiovisual, que consumen televisión abierta. ¿Es un porcentaje bajo? Sí, es muy bajo. Pero bueno, alguien le tiene que garantizar a ese sector que va a haber televisión, porque si no, bueno, hacemos todo con el otro 80%. Pero está claro que, por ejemplo, para todos los que estamos acá, en principio por lo que veo, toda esta migración de la televisión abierta, analógica a la digital, ustedes la van a debatir en la universidad, pero no la van a vivir como un problema propio en sus casas, porque la televisión por cable ya se digitalizó, digamos, o sea, tienen la opción y no, en principio no aparece como un problema cotidiano, o sea, les va a pasar como algo secundario. El apagón, ustedes no van a tener que cambiar nada si solo ven televisión por cable. Bueno, ese es un tema también que pasa en Argentina más que en otros lugares y en los grandes centros urbanos, donde la televisión por cable tiene una penetración altísima y entonces queda la televisión abierta para sectores de menor poder adquisitivo en los grandes centros urbanos y después para localidades del interior del país, bueno, que también hay que tenerlas en cuenta, obviamente. Uno no puede decir, bueno, como en el área metropolitana de Buenos Aires nadie ve televisión abierta, entonces terminamos con la televisión abierta. Pero en otra localidad, y bueno, no sé, que se pongan una radio AM, una espica y que con eso tiren para adelante. Es obvio que no puede ser una política de Estado definirse desde ese punto de vista, pero bueno, acá se ve, lo que yo quería expresar es que la televisión tradicional tiene un problema. O sea, tiene un problema porque cada vez la ven menos, sí. Quisiera hacer una observación sobre eso. Reconozco que estamos en un ámbito social especial. Los que podemos hacer una carrera universitaria no somos de los más pobres, evidentemente. Reconozco que estamos en Buenos Aires, donde hay abundancia de servicios, y reconozco que es posible que en algún momento lleguemos a la conclusión de que, bueno, Buenos Aires no va a tener más televisión digital terrestre y el resto del país por ahí sí. Pero pensemos un poco, ¿quién nos explicó? ¿Quién explicó cómo es la televisión digital? ¿Cómo se conecta? ¿Qué televisores se pueden conectar? ¿Alguno sabe que los televisores desde hace unos años vienen todos con TV digital? La posibilidad de conectar TV digital terrestre, como una antena ya está. En otros países, en los canales de televisión dicen, mire, usted sabe que este canal lo puede recibir en forma gratuita y no tiene que pagar ningún cable, ponga una antena y si está en tal ciudad lo puede recibir. Eso hay que hacerlo también. Si ustedes ven los sitios web de Colombia, la TV de Colombia o la TV de Brasil, son muy fáciles de entender. O sea, no se puede largar un servicio, mandar los set-top box por correspondencia y no hacer nada más. O sea, pensemos de nuevo en el regulador ideal, un regulador sensato, no atado a intereses políticos. Dice, pucha, tengo una infraestructura, no sé quién la construyó, pero está ahí 85 estaciones, se mandaron 1,5 millones de set-top box, los televisores ya salen. ¿Por qué no le decimos a la población que en este momento que las tarifas están aumentando, sincerando, qué sé yo, por lo menos va a ver la televisión, la pueden seguir viendo sin pagar? ¿Por qué no hace eso el gobierno? Bueno. A mí me tocó, para complementar lo que dice Luis, hace unos años fui en un operativo de distribución de los set-top box a los hogares. El gobierno de Cristina Kirchner lo hacía rápidamente de cara al Mundial de Fútbol y quería mostrar de algún modo que se iba expandiendo la TDT, que se expandió en cuanto a las antenas y las torres de transmisión, pero efectivamente el consumo es bajo. Y en ese dispositivo que se había montado para entregar set-top box, se entregaban de acuerdo a la lista de los jubilados que cobraban la mínima de ANSES. Entonces llegaba el correo y le tocaba a la puerta. Yo viví una situación que le tocó en la puerta a una señora jubilada y le dijeron, bajó la señora, le dijeron, acá está su set-top box, su conversor para poder ver televisión digital. La señora lo agarró y los miraba primero a todos los que estábamos ahí, que eran los de correo, más algún funcionario y algunos periodistas, como si fueran
no digo motochorro porque estábamos de a pie, pero digamos como diciendo, esto me van a afanar, algo. Entonces decía, ¿y esto qué hago con esto? No, usted lo puede usar gratuitamente, lo tiene que instalar y no me van a cobrar nada, decía la señora. No, señora, quédese tranquila. Y le volví a mirar y decía, ¿y yo cómo sé que no me van a cobrar nada a todos ustedes? No, señora, le decía el del correo, usted lléveselo y no va a pasar nada, lo va a poder usar. Y obviamente, finalmente, cuando vio que había periodistas y demás, la señora se convenció por lo menos de agarrarlo y llevárselo. Ahora, imaginen ustedes dónde está ese conversor hoy. O sea, abajo de un macetero, con suerte, si el nieto no lo vendió en Mercado Libre. ¿Por qué? Porque esa señora no tenía ni idea de lo que se trataba eso, no sabía ni cómo instalarlo, nadie le había explicado nada, nadie le dejaron la caja y era uno más, ¿no? Uno que ya se distribuyó. Así se distribuyó en 1.800.000 o 2 millones. El tema es, ¿para qué sirve distribuirlo así? Yo cuando veía a esa mujer digo, esto es plata tirada en ese esquema de distribución. Ahí falta algo. Si bien después se fueron mejorando, esto es al principio, después se fue mejorando bastante, cambió la gestión, los programas fueron adquiriendo otra dinámica, pero bueno, fue ensayo y error, y cuando estaban, la verdad que mejor en esa dirección, ahora empezamos todo de cero de nuevo y no sabemos bien qué queremos. Entonces, en eso no hay una política de Estado. Cuando decía que no hay una política de Estado me refiero a esa cuestión. Todo el aprendizaje que hizo el gobierno anterior de hacer desastre al principio en la distribución, a ir mejorando de a poco en ensayo y error, eso se perdió básicamente porque no hay vasos comunicantes entre los que gestionaban antes en este sector y los que gestionan ahora. Yo quiero decir una cosita también. En principio, por supuesto que todos sabemos la complejidad de las aplicaciones de las políticas, la complejidad de las políticas y de sus aplicaciones también, digamos, ¿no? Pero hay dos cosas que me interesa mencionar. En primer lugar, que es muy común y reiterativo en las políticas neoliberales en Argentina, que se tiende a desprestigiar a los sistemas públicos para beneficiar a los privados. Esto pasó en los 80, cuando se desprestigió, cuando ya no se podía ni siquiera ver televisión por aire, y eso rápidamente hizo que todo el mundo se fuera al sistema de cableado o de sistema privado, digamos. Actualmente está pasando algo por el estilo. Y después yo también sumaron una perspectiva de lo que planteaba Luis cuando describía este mapa del 30, del 30 y del 30, es decir, cómo administrar esos 3 30s. Yo personalmente diría que el sector del 30% que más plata tiene deberíamos cobrarle más impuestos para que financie al conjunto o a los que menos tienen inclusive, digamos, ¿no? Y yo creo que allí también se alimenta la base del sistema de financiamiento de las políticas públicas en beneficio de los derechos de la ciudadanía, que de alguna manera es lo que estamos discutiendo hoy. Si el desarrollo tecnológico es en beneficio de los derechos de los ciudadanos o en definitiva el desarrollo de los medios que empresariales imponen las políticas al Estado, digamos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que podemos hacer antes de que los invitemos a un coffee break? ¿No? Han dado 2 excelentes conferencias, así que les queremos agradecer. Sí, bueno, ya hay una. Bien, muy bien, lo aplaudí. No entendieron. Quería preguntarle a los tres cómo ven la relación entre, por un lado, la planificación de una política pública nacional respecto de la radiodifusión y su relación con las telecomunicaciones, en relación con el desarrollo de un federalismo que ustedes estaban planteando, o sea, cómo en cada territorio se desarrolla contenido propio y cómo esto está en pugna con el centralismo representado por las principales empresas. Respondo rápido por mi parte. Cuando la ley 26.522 fijó cuotas de producción local, que no me acuerdo ahora los porcentajes, pero variaba de acuerdo a distintos actores y demás. Un problema que existía es que obviamente una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad, digamos. El Código Penal permite matar a una persona, igual hay asesinatos, digamos. En este caso, la ley fijaba obligaciones en cuanto a contenido local, pero después cuando uno iba veía que los canales del interior lo que hacían era repetir en un gran porcentaje las señales, los contenidos que se generaban en el área metropolitana.
hubo un avance en ese sentido muy gradual a partir de programas públicos que fueron financiando contenidos que se ponían, por ejemplo, en el BACUA, en el Banco de Contenidos, y que después esos canales del interior lo podían tomar y transmitir gratuitamente, y eran generados esos contenidos con un sentido federal, o sea, no eran todas producciones que se generaban en el área metropolitana, sino que se generaban en el conjunto del país. Pero eso que decís vos es un desafío que tiene Argentina, a diferencia de otros países, muy fuerte, porque Argentina tiene, o por lo menos en su momento históricamente, más o menos el 40% del PBI se generaba en el área metropolitana. Yo creo que si ahora sumás el área sojera de la pampa húmeda, te corres un poquito más, en ese sentido se descentralizó un poquito más por la soja, digo, es un poco más amplia la zona, pero igual tenés provincias que generan muy poco al producto, muy poco desarrolladas a nivel industrial, a nivel de poder adquisitivo y demás, y por lo tanto pedirle a esas provincias que tengan un dispositivo de industria cultural similar al que tiene el área metropolitana de Buenos Aires es difícil. En un país tan desequilibrado, uno no puede esperar tener el mismo sistema de medios que tiene Estados Unidos con otro desarrollo económico y social. Por lo tanto, ahí hay un desafío para el regulador de turno, no solo en la legislación, sino políticas públicas que ayuden a cumplirla. El gobierno anterior puso énfasis en algún momento en tratar de lograrlo, y así todo, si uno se fija los porcentajes de repetición de contenidos que se generan en el área metropolitana, en el interior del país, sigue siendo altísimo en la gran mayoría de los canales, y por eso la gente del interior muchas veces se queja de que se entera primero si está cortado, callado y corriente, de que lo que pasa en su barrio o en su localidad, porque históricamente la industria cultural argentina ha sido así. Yo agrego dos cosas. Una, para que haya un verdadero federalismo tiene que haber infraestructura de medios en todos lados, no solo en Buenos Aires. El Plan Belgrano teóricamente apuntaría a eso, esperemos que lo sea. Y lo segundo, con respecto a la producción de contenidos nacionales o locales, es más fácil hacerla, o digamos, se puede hacer a través de la TV digital terrestre, lo cual se le dificulta a Netflix y otros. Es decir, Netflix y otros se distribuyen fácilmente a través de la banda ancha. Por eso que, por un lado, es bueno que desarrollemos banda ancha porque nos ayuda a comunicar, a intercambiar información, vender al mundo, como decía Guado hoy, que puedan trabajar a distancia, todo eso. Pero tengamos cuidado porque estamos construyendo los caminos para que venga la producción extranjera y mate al federalismo, a los contenidos nuestros. Por eso la ley, esperemos que tenga algún límite en ese sentido, si no el federalismo se murió. Con la TV digital terrestre es mucho más difícil que entre Netflix. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ahí no conviene que tengamos lo más moderno, sino lo que más nos convenga. Bueno, agradecerles nuevamente, han dado dos excelentes aportes, conferencias, los invitamos. Otra pregunta, que no me dejan cerrar. Bueno, redacté la pregunta, por eso la voy a leer. Más allá del debate sobre la disputa del espectro y medios de difusión entre lo público y lo privado, con el primero en desventaja, ¿se planea una modificación de contextos sociológicos tan ásperos como el interior norteño argentino? Hablo de manera no política, sino de estructura educativa. Pregunto esto porque si bien la parte técnica es importante, creo que la educación escolar es base para filtro de contenido y explotación fructífera de los medios. Y digo esto por ejemplo, conectar igualdad. Eso es fundamental, porque como decíamos al principio, si yo llego con banda ancha a un pueblo, supongamos que se la doy gratis, qué sé yo, le regalo una computadora que podría ser con conectar igualdad. Si no le enseño a utilizarla, o sea, tiene que tener un cierto nivel cultural, en algunos casos hasta saber inglés, porque muchos de los contenidos están en inglés. Entonces, es fundamental que el sistema educativo sea adecuado para utilizar los nuevos medios y los utilice como complemento. En ese sentido, llegar primero con la TV digital y pensar en la banda ancha como una segunda etapa me parece que sería lo más lógico.
Yo creo que ni siquiera hay que ir a localidades alejadas en el país o en la zona en el norte del país y demás, sino miren ustedes con el programa justamente Conectar Igualdad, si hacen un recorrido hoy por las escuelas primarias del área metropolitana, o sea, Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano, ¿qué se hace con esas computadoras en las escuelas? Estoy hablando de los grandes centros urbanos donde se supone que tienen mayores posibilidades los ciudadanos que en otras localidades alejadas. Yo sé que en muchos casos se han distribuido las computadoras, tanto el gobierno de la ciudad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces, al igual que ahora, estaba el PRO, o a nivel nacional a través del ANSES, y primero los maestros obviamente no fueron capacitados sobre cómo poder utilizar mejor, potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con esas máquinas. Los alumnos saben usarla para lo que lo usan habitualmente, que es el Facebook, los jueguitos, esas cuestiones, pero potenciar también su proceso de aprendizaje de lo que es la currícula no es fácil, no está sucediendo, digamos, la verdad es esa. En muchos casos ni siquiera la sacan la computadora durante la gran mayoría de las horas de clase y está como un dispositivo que en muchos casos lo usan en el recreo, o sea, sirvió para que se dejen, en el caso de los varones, que se dejen de correr y pegar, como suele pasar habitualmente con los chicos, y se sientan y juegan a los jueguitos. Entonces, ese fue uno de los impactos que yo sé que genera muchas escuelas, que en el recreo se usa para los jueguitos, entonces después le dicen, no me queda más batería porque lo estuve usando en el recreo, pero tampoco hay una demanda del docente porque no hubo una capacitación y una puesta de ese dispositivo en pos de un proceso de enseñanza-aprendizaje claramente definido. De hecho, hay en las escuelas, ustedes sabrán, hay escuelas medias, me refiero, primarias, un técnico, en general, alguien que los arregla, las computadoras les pasa de la guerra por encima, digamos, en muchos casos llegan sin las teclas, sin esto, sin lo otro, hay una persona que las arregla. Bueno, todas esas cuestiones son problemas que desde ya no lo vamos a resolver nosotros acá, pero sí, está claro que son asignaturas pendientes. Ya lo decía en algún momento Beatriz Arlo, cuando se expandía la Internet, que tener acceso a Internet no era, o sea, saber usar ese dispositivo, porque uno requiere cierta capacidad para encontrar las cuestiones que le interesan, pero si uno se pone escéptico, digamos, uno ve que incluso hasta avanza en muchos casos en el cine o en la televisión el doblaje por sobre el subtitulado, no por una cuestión de idiosincrasia nacional, de defender el idioma, sino porque hay mucha gente que no puede seguir el subtitulado, digamos. Entonces ya eso, más deprimente que no poder, que tener que ir hacia un doblaje, porque hay una porción de la población que no es capaz de leer el subtitulado de las películas. Bueno, ahí tenés un problema, como decís vos, estructural que va más allá de lo que es el desarrollo de la industria cultural de cada país. Abarca el sistema educativo y el modelo de país en su conjunto y difícil tener una respuesta sobre eso. Yo solo dos datos. Primero, creo que que el hecho de que se hayan incluido computadoras en lugares donde no existían, pienso que generó un achicamiento de la brecha digital, digamos, ¿no? Real. Y he escuchado pésimas experiencias y he escuchado también muy buenas experiencias, digamos. He escuchado de las dos. Creo que en muchos casos ha dependido de la capacidad que han tenido las escuelas de poder aprovechar ese mecanismo. Y en torno al federalismo, yo lo que puedo decir es que es verdad que muchas de las cosas quedaron por hacer, pero que es real también que hoy hay aproximadamente 10 canales universitarios en el país, hay muchos canales públicos nuevos y varios canales, tal vez menos de los que quisiéramos, pero varios canales sin fines de lucro también en el país. Esto, naturalmente, en el contexto de un proceso sin conclusión, digamos, con muchos errores en el gobierno anterior y con muchos cambios estructurales en la política de comunicación para eso. Por supuesto que entiendo que les haríamos 1000 preguntas más porque dieron 2 excelentes conferencias, así que les agradecemos con un aplauso y los invitamos a tomar un coffee break. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por subversión internacional.
se sumaron a la significación de la muestra, verdadera vidriera de la pujanza de una provincia. Número 5. Para querer a nuestro país. Órgano del Consejo Movimiento Peronista Nacional. Nos sentiremos mejor. Atención, atención, transmite Radio Liberación, la voz del movimiento peronista montonero. Nosotros pertenecíamos a las tropas especiales de agitación, que se llamaban las TEA, y la intención, el objetivo que teníamos que cumplir es realizar interferencias en todo el ámbito de la zona sur del Gran Buenos Aires. Esta interferencia, este lugar que vamos a ir a ver, es la primera del grupo que se instaló en la zona sur en el año 1979. Es el lanzamiento, en realidad, para nosotros de esa llamada contraofensiva popular. Para eso se distribuyeron 3 grupos, uno estaba en Lanús Avellaneda, otro en Varela, Berazategui y Quilmes, y el siguiente, el último, en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Un objetivo es claro, necesario y unifica todas las voluntades. ¡Abajo, Martínez de Oz! Bueno, la primera interferencia se hace aquí en Berazategui, en un edificio que estaba a una escuadra de la municipalidad, porque nos parecía que era el lugar ideal, porque tenía la altura que nosotros buscábamos, porque el hecho era que ese aparato lograba mayor alcance cuando lograbas mayor altura. Era una metodología ya ofensiva en cuanto a las acciones que venían tomando en los años 77-78, que era más de resistencia, trabajo a tristeza, trabajo a reglamento, todas esas cosas que en ese momento se podían hacer. Acá se estaba hablando de ganar la calle y eso evidentemente marca una ruptura en el enfrentamiento a la dictadura, ¿no? Hay que marcar también y recordar que el 27 de abril de ese mismo año está el primer paro de la CGT Brasil, que movilizó también varias personas, cientos de personas, y eso también era un indicativo que entrábamos en una fase distinta en el gobierno dictatorial, ¿no? ¿Quiénes, si no nuestros heroicos trabajadores, han sido los protagonistas masivos de la resistencia a esta nueva dictadura? Que sin lugar a dudas el audiovisual se constituye en una herramienta de politicidad relacionado con las luchas contrahegemónicas en el contexto de las dictaduras militares en Argentina. Muchas veces porque fueron empujadas al exilio y entonces la producción se hacía desde la clandestinidad fuera del país o inclusive desde la clandestinidad hacia dentro del país. Beto es el nombre que tomé en la acción de resistencia a la dictadura desde hace mucho tiempo y bueno, y ahora me quedó, digamos así que soy Beto Díaz. En el año 1979, se lanza la llamada contraofensiva popular, que poco se conoce. Yo vivía en Villa España, en Berazategui, y desde ahí, digamos, desde el 74, que comienza mi militancia, en el 73, estuve siempre aquí, digamos. Y de esa perspectiva, creo que se puede poner en diálogo una experiencia no tan reconocida, diría yo, pero muy importante en lo que se denomina, en lo que muchos denominan la primera experiencia de televisión alternativa de Argentina. Esa experiencia está relacionada en principio con un grupo político, que es el Grupo Montoneros, que a partir de 1975 pasa a la clandestinidad. Nosotros estábamos en zona sur haciendo la resistencia a la dictadura, yo en mi caso desde fines del 77, hasta que somos convocados por los compañeros a finales del 78 y salimos 2 o 3 meses afuera y reingresamos con la contraofensiva. La agrupación Montoneros, con gran parte de sus militantes en el exterior, empieza a formarse en el marco de una política comunicacional para, bueno, volver al país y llevar adelante un proceso de construcción política de resistencia contra las políticas de la dictadura militar. Más o menos sabíamos algo, pero había habido muy pocas interferencias. Y bueno, en el plano todos teníamos diferentes tareas. Nosotros formábamos de las tropas especiales de agitación, íbamos a formar parte. Y una de las funciones de las tropas especiales de agitación era la interferencia a los canales de televisión para de esa forma propagandizar. Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Todos
Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Llegamos a México y ahí tomamos un curso de unos 3 meses donde se nos habló de la necesidad de que empezaba una fase distinta, digamos, en la lucha contra la dictadura. Ahí se pensaba que la época de resistencia había terminado y que era necesario pasar a la contraofensiva.